Bendiciones, mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández. Como siempre, mis hermanos, les invito a que leamos un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 3 de Primera de Timoteo. Vamos, mis hermanos, como siempre, yo les invito a que leamos juntos, a que nos empapemos de la palabra de Dios, que nos llenemos realmente del amor que Dios nos transmite a través de la palabra, a través de sus mensajes. Porque San Pablo y todos los apóstoles que escucharon a nuestro Señor, que hicieron su voluntad, nos transmiten el mensaje de Dios y a través de ello nosotros vamos teniendo el conocimiento de nuestro Dios en nuestra mente y en nuestros corazones y lo enseñamos a otros para que también al igual hagan la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso es nuestro camino a seguir, que siempre busquemos del Señor para acompañarle, así como Él nos acompaña cada día. Desde el primer momento en que nosotros despertamos, abrimos nuestros ojos, el Señor ya nos acompaña. Así es que siempre pidamos, siempre roguemos al Señor para que Él nos siga abriendo la mente. Mando saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en habla hispana. Mandamos saludos a nuestros hermanos que nos escuchan en Europa, en Estados Unidos, Canadá, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Perú, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y todos los países, mis hermanos, que nos escuchan en habla hispana. Que Dios les bendiga, que Dios siga derramando bendiciones, que Dios nunca los deje solos. Siempre hay que orar, mis hermanos, para que Dios nos escuche y nos guíe. Vamos pues a comenzar a leer este bello capítulo y les pido que lo leamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz y desprendido del dinero. Que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar a la asamblea de Dios? No se debe acoger a un recién convertido, no sea que el cargo se le suba a la cabeza y el diablo lo haga caer. Es necesario también que goce de buena fama ante los que pertenecen a la iglesia, para que no hablen mal de él y caiga en las redes del diablo. Los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso de vino, que no busquen dinero mal ganado y que guarden el misterio de la fe en una conciencia limpia. Primero sean sometidos a prueba y después, si no hubiera nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. Las mujeres igualmente sean respetables, no chismosas, sino serias y dignas de confianza. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Los que cumplan bien su oficio se ganarán un lugar de honor, llegando a ser hombres firmes en la fe cristiana. Te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad, sin lugar a dudas, es grande el misterio de la bondad. Él se ha manifestado en la carne, rehabilitado por el Espíritu, ha sido presentado a los ángeles, proclamado a todas las naciones y creído en el mundo, ya fue elevado y glorificado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dicen los primeros versículos, ¿verdad?, que si hay alguna persona que aspira al cargo de obispo, no hay duda, dice San Pablo, que aspira a un cargo muy eminente. En realidad, mis hermanos, ojalá y que hoy en la actualidad hubiera personas que aspiraran el cargo, aunque fuera de sacerdotes o de diáconos. Es terrible la situación que vivimos hoy en día. Los padres de familia ya no hablan a sus hijos, ya no les inculcan la fe como en aquel tiempo. En aquel tiempo, las personas querían con tanto amor
ser diáconos, ser presbíteros, ser obispos. Deseaban seguir el camino de Dios de esa manera, ser ayuda para Dios, para que aquellos que los escucharan, para que aquellos que siguieran sus caminos, conocieran a Dios. Pero hoy en la actualidad, mis hermanos, se está perdiendo tanto la fe, especialmente en los países en que nos encontramos. Por ejemplo, yo veo aquí en Estados Unidos, en el país que yo me encuentro, veo que la fe se está yendo al suelo. Las personas ya no escuchan. Las personas, por más que se les hable, ya no quieren entender. Ya no quieren seguir el camino de Dios. Ni siquiera quieren que se les hable de Él. Es terrible. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a mirar a personas que desean ser, aunque sea diáconos? Ya no decimos sacerdotes o obispos, sino simplemente que deseáramos seguir el diaconado. ¿Cuántos hemos escuchado eso realmente? Hermanos, como les digo, es terrible la situación que estamos viviendo. Y ojalá, y que como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En los evangelios, que cuando Él venga encuentre fe. Aquí San Pablo le recomienda a Timoteo que las personas, ¿verdad?, que desean ese cargo sean irreprochables, sean personas que sepan guiar bien su casa. En aquel tiempo era permitido que los obispos, los diáconos, cualquier persona que deseaba tener un cargo de esa clase, fueran irreprochables, pero a la vez que fueran casados una sola vez. O sea, que se podían casar. Hoy en la actualidad, ellos, los sacerdotes, no pueden ser casados. Y es una decisión que se tomó por sí mismos para que las personas a los que ellos guiaran supieran entenderlos. No que si un hombre está casado y quiere ser sacerdote, ¿cómo lo va a hacer? ¿De qué manera va a hablarle a otra mujer? ¿De qué manera puede dar un consejo a otra mujer cuando él ya es casado? En realidad no se puede. Por eso es que ellos han decidido ser castos. Ojalá, ¿verdad?, que realmente lo sean. Y ojalá que realmente sigan el camino de Dios tal y como Él lo ha pedido. Entonces, San Pablo, mis hermanos, pide también que las mujeres que desean seguir el camino de Dios no sean chismosas ni hablando de mil maneras a las demás mujeres. O sea, que tienen que portarse de una muy buena manera, seguir los caminos del Señor. El Señor no quiere personas que anden trayendo y llevando, o sea, llevando y trayendo chismes. Eso no es bueno ante los ojos de Dios. Y este era el consejo que daba San Pablo a Timoteo, para que si él miraba eso en las congregaciones, no lo permitiera. Hermanos, todo lo que es la instrucción en el camino del Señor es bueno para nosotros. Ojalá y nosotros también pudiéramos ser castos, limpios de todo pecado. Pero si nosotros somos casados y tenemos una familia, hagamos la voluntad para la que el Señor nos ha llamado. Claro que nosotros tenemos también un cargo muy importante. El Señor nos ha invitado, nos sigue invitando para que llevemos su palabra, para que enseñemos a otros el mensaje. Tenemos nosotros en nuestras iglesias a los sacerdotes, a los diáconos, a los obispos, y a través de ellos nosotros hemos recibido la enseñanza. Pero como dice San Pablo, ¿verdad?, en aquel tiempo ellos podían estar casados. Hoy en la actualidad sabemos que no. Y es por decisión propia, ¿verdad? Es por decisión que ellos decidieron que así tenía que ser, para no dar malos consejos a los demás. Entonces, sigamos pues, mis hermanos, escuchando de la palabra de Dios, conociendo de Él, conociendo cómo debemos vivir, cómo debemos tener el comportamiento ante nuestro Señor, para no caer en la maldad, para no caer en las garras del demonio. Como les dice aquí, ¿verdad?, a los obispos, a los diáconos, que sean irreprochables, casados una sola vez, castos, dueños de sí, de buenos modales, que acojan fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. Dice, no deben de ser bebedores ni peleadores, sino indulgentes, amigos de la paz,
y desprendidos del dinero. Fíjense nada más, todo lo que San Pablo pide para que aquellos que desean ser diáconos o ser obispos sean desprendidos del dinero. O sea, el dinero no debe ser lo que a ellos les llame a querer ser obispos. No, el dinero debe quedar fuera de su alcance, fuera de sus pensamientos. Tienen que ser más apegados a la ley de Dios, más apegados a la fe. Que el dinero no sea lo que a ellos los retire del amor de Dios. Esto es lo que San Pablo le recomendaba a San Timoteo, que siguiera estas reglas y la iglesia de Dios iba a caminar según la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Dice, no se debe acoger a un recién convertido, no sea que el cargo se le suba a la cabeza. Un recién convertido, esto es la realidad, mis hermanos. Cuando un recién convertido quiere un puesto, un cargo muy pesado, porque en realidad los cargos de Dios son pesados, son muy buenos y muy bonitos, hermosos, seguir los caminos del Señor, pero muchas personas no lo soportan, porque cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades, las personas que están recién convertidas no soportan y se alejan totalmente del Señor. Y esto no es bueno, por eso es que San Pablo le encarga a San Timoteo que no vaya a permitir que un recién convertido vaya a ser obispo o vaya a ser diácono. Esta es una recomendación para aquel tiempo, de San Pablo a San Timoteo. Y esto se tenía que llevar a cabo. Y San Timoteo, mis hermanos, era un hombre que había acogido la fe, que había seguido los caminos del Señor, y era un hombre que estaba bien cimentado, ¿verdad?, en el amor de Dios. Ojalá y nosotros también reconozcamos que no hay otro al que nosotros debemos seguir, sino solamente a Dios, solamente el que nos ha hecho el llamamiento. Y así nosotros, mis hermanos, vamos a seguir por un buen camino y no nos vamos a perder. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.